Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros en una plática más de producto con la doctora Rocío Salinas Mandujano. Para los que todavía no la conocen, la doctora es licenciada en nutrición por la Universidad Autónoma de Querétaro. Tiene una maestría en ciencias y tecnología de alimentos por la misma universidad y un doctorado en ciencias de los alimentos. Pues ella está con la mejor disposición para hoy poder platicar de las ventajas de uno de nuestros productos más fantásticos, que es la Forever Light Ultra de vainilla y de chocolate. Doctora, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y pues por compartirnos todos los conocimientos. Muchas gracias, Esther. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias a todos ustedes por su tiempo para hoy poderles hablar de estos fabulosos productos. Como bien ya comentó Esther, en esta ocasión vamos a hablar de lo que es el Forever Light Ultra de vainilla y de chocolate. Entonces, para comprender bien la calidad de este producto, en esta ocasión vamos a empezar hablando de las proteínas, justamente. Y la primera pregunta, pues, ¿qué son las proteínas? Para imaginarnos bien y tener una visualización clara de lo que son las proteínas, vamos a imaginarnos una cadenita como las que usamos en el cuello, como la que vemos aquí del lado derecho de la pantalla, que está formada por eslabones. Hay diferentes tipos de cadenitas, hay diferentes tamaños de cadenitas y esto va a depender, como en una cadena que nos ponemos en el cuello, del tipo de eslabón que la está formando y qué tantos eslabones la están formando. En el caso de las proteínas, cada uno de estos eslabones se llaman aminoácidos. Los aminoácidos solo hay 20 en total, pero la combinación de estos 20 aminoácidos nos hacen un número infinito de posibles combinaciones para creación de proteínas. Entonces, las proteínas son bastante abundantes con diferentes características porque todas, como les digo, tienen en su cadena de eslabones diferentes aminoácidos. Estos aminoácidos que forman las proteínas los podemos clasificar en dos, los esenciales y los no esenciales. ¿Cuál es la diferencia? Esenciales se refiere a que no los podemos sintetizar. Entonces, para tenerlos tenemos que consumirlos. Por otro lado, los no esenciales sí los podemos sintetizar. Es decir, nuestro mismo cuerpo agarra información de los aminoácidos y solito puede sintetizarlos para la formación de nuevas proteínas en nuestro cuerpo. Pero igual seguimos que ya entendimos cómo es la estructura de la proteína, pero en nuestro cuerpo, ¿qué relevancia tiene? ¿Qué son las proteínas o en dónde encontramos las proteínas en nuestro cuerpo? Bueno, como primer función, las proteínas son los principales componentes de la estructura de todos nuestros tejidos corporales, es decir, todo lo que en nuestro cuerpo es tangible, órganos, piel, cabello, etcétera, todo lleva proteína. Forma parte de los músculos y de los órganos, pero también algo que tal vez no sea tan tangible, pero que también son proteínas, son las hormonas. Ejemplos de hormonas, por ejemplo, la famosa insulina. Es una hormona, es decir, es proteína. Y también las enzimas. ¿Qué son las enzimas? Las enzimas las podríamos ver como nuestros soldaditos, como nuestros constructores, nuestros trabajadores, que son las en sí las que llevan a cabo todas y cada una de nuestras reacciones metabólicas, bioquímicas, etcétera. Las tenemos en todo nuestro cuerpo y va a depender de en qué parte estén y cómo esté formada para saber qué función llevan a cabo. Como mencionaba en la diapositiva anterior, hay un número infinito de proteínas y hay diferentes combinaciones de aminoácidos para formar las proteínas. Y esto es lo que va a dar lugar a la diversidad de proteínas y con ello también qué función van a desempeñar en nuestro cuerpo. Por lo mismo, las proteínas en nuestro cuerpo son necesarias, número uno, para crecimiento y desarrollo, es decir, son esenciales en las primeras etapas de la vida, en la niñez, en la adolescencia, porque también se tiene otro pico de crecimiento muy
intenso, y también en adultos. Parecerá raro, pero los adultos no crecemos, pero mantenemos nuestra masa muscular. Y también por eso digo, otra función de las proteínas, que es el mantenimiento y reemplazo de los tejidos. ¿Qué significa esto? Una vez que se forman proteínas para cualquier órgano, para cualquier parte de nuestro cuerpo o para cualquier hormona o enzima, no se queda por toda nuestra vida, tiene un tiempo determinado de vida. Estas se desintegran, digamos, y se vuelven a formar. Para que esto pueda ser constante todo el tiempo y tengamos buena composición corporal y también buen estado de salud, es necesario tener, digamos, la materia prima, que en este caso son las proteínas, para justamente poder hacer este reemplazo y este mantenimiento de todos y cada uno de nuestros tejidos. También, como vimos desde el punto de vista de hormonas y enzimas, las proteínas también son súper necesarias para todas las funciones celulares de nuestro cuerpo. Entonces, ahora ya vimos qué son las proteínas, ya entendimos su estructura, ya entendimos de qué forman parte y ya entendimos su función. Entonces, ahora, ¿cuál es la importancia de las proteínas en la dieta? Es justamente esto: proporcionar los aminoácidos necesarios para que nuestro cuerpo pueda producir sus propias proteínas. Obviamente, en estos aminoácidos necesarios nos enfocamos principalmente a los aminoácidos esenciales, porque como les comenté, esos no los puede producir nuestro cuerpo. ¿Qué otra importancia tienen las proteínas en la dieta? Es que pueden ejercer efectos positivos sobre la salud, no nada más en el mantenimiento de tejidos. Esto es evitando o reduciendo el riesgo de padecer un gran número de enfermedades. Entonces, como podemos ver, las proteínas son básicas en nuestra vida, básicas en nuestro cuerpo, y por lo tanto son de los nutrientes más importantes, los cuales tenemos que estar consumiendo todos los días. Pero no solo es consumir proteína y ya. Aquí, como les dije, vamos a ver que una fuente de proteína en alimentos sí posea los aminoácidos esenciales. Entonces, cuando una proteína sí contiene estos aminoácidos esenciales, podemos decir que estamos hablando de un alimento con proteína de alta calidad. ¿Qué tipos de alimentos de alta calidad encontramos en los alimentos? Por un lado están los alimentos de origen animal, que prácticamente todos ellos contienen los aminoácidos esenciales, es decir, todos estos alimentos contienen una proteína de alta calidad. Entonces, por mencionar algunos de origen animal, encontramos al huevo, al pollo, pescados y mariscos, res, cerdo, leche y derivados, etcétera. Todos tienen aminoácidos de origen animal. Pero también, aminoácidos esenciales, perdón. Ahora, también no solo existen proteínas de alta calidad animal, también existen de origen vegetal. Y aquí vamos a encontrar principalmente cereales, como es el maíz, la avena, quinoa, centeno y amaranto. Todos ellos tienen proteína, así como leguminosas como el frijol, garbanzo, lenteja, haba y soya. Sin embargo, aquí un punto muy importante: a pesar de que todos estos alimentos de origen vegetal que les estoy mencionando sí contienen proteína, hablando de calidad, solamente la soya posee todos los aminoácidos esenciales, similar a lo que son los alimentos de origen animal, y eso es un punto muy importante. Entonces, vamos a ver realmente qué estamos consumiendo en México. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2020, en esta gráfica les estoy mostrando el porcentaje de consumidores de grupos de alimentos con proteína. Entonces, aquí en la gráfica, en el eje de abajo, que es el eje que va acostado, vamos a ver primero cómo es nuestro consumo de huevo, después carnes no procesadas, de lácteos y finalmente de leguminosas. Y se los estoy separando por grupos de edad. Las columnas azul oscuro se refiere al consumo en preescolares. La columna naranja se refiere a escolares, es decir, niños prácticamente de primaria, en promedio de los 6 a los 11, 12 años. Después vienen en la columna verde los adolescentes y finalmente
en la columna azul claro les muestro el consumo de estos alimentos en adultos. Entonces vamos a empezar primero con los de origen animal. El huevo. Podemos ver los números de las barras del consumo de huevo y en general se consumen similar dependiendo del rango de edad. Y aquí destaca que los mexicanos en edad preescolar, es decir, los niños pequeños, son los que comen ligeramente más huevo. Carnes no procesadas me refiero a pollo, pescado y mariscos, res, cerdo, es decir, que nosotros las compramos para cocinarlas, no las compramos listas para su consumo. Y aquí podemos ver una tendencia muy interesante. No podemos observar que entre menor edad estemos hablando, hay menor consumo de carnes no procesadas y entre mayor edad tenemos un mayor consumo. Esto hasta cierto punto tiene un poco de lógica, porque si podemos observarlo en nuestros niños, que la gran mayoría les cuesta mucho trabajo masticar y digerir la carne. Entonces, si lo vemos así, tiene mucha coherencia que realmente sea este grupo el de menor consumo. Conforme vamos creciendo, como que vamos habilitando nuestra capacidad de masticar, no nos cansamos o no sentimos que nos cansamos tanto al masticar la carne y puede ser una razón por la cual se vea incrementado el consumo de carnes respecto a la edad. Vamos con los lácteos. Los lácteos, que me refiero principalmente a la leche y después a los quesos, observamos una tendencia al revés. Observamos entonces que los niños en edad preescolar y edad escolar, es decir, los de primaria, son los que más lácteos consumen y este consumo se va reduciendo conforme vamos creciendo. Y esto también, si lo pensamos, tiene cierta lógica. Es más común encontrar personas con intolerancia a la lactosa en la edad adulta que en los niños. No digo con esto que niños no la puedan presentar, pero si nos vamos a proporciones, siempre va a ser un número mayor de personas adultas que sean intolerantes a la lactosa de lo que son los niños. Esto puede explicar muy bien esta tendencia. Y finalmente vamos a ver el grupo de leguminosas que, como bien mencionamos en diapositivas anteriores, son el grupo de alimentos que nos dan proteína de origen vegetal. Aquí podemos ver, a diferencia de carnes no procesadas y lácteos, que no hay una tendencia que se vaya incrementando el consumo o disminuyendo conforme a la edad. Sin embargo, sí podemos ver que el grupo de edad que menos consume leguminosas son los niños en edad preescolar, de nuevo los niños más pequeños. Un 15% nos está queriendo decir que de cada 10 niños, de 1 a 2 solamente consumen leguminosas. Después podemos ver entre escolares, adolescentes y adultos, realmente los consumos son muy similares. Algo también a destacar aquí, vean el tamaño de las barras. Si se fijan que el tamaño de las barras del consumo de leguminosas, aunque sean similar entre los grupos de edad, si los comparamos con los otros grupos de alimentos, son los más pequeños. ¿Qué nos quiere decir esto? Que realmente en México, si contemplamos qué alimentos estamos consumiendo con proteína, comemos más carnes y lácteos y hasta el final comemos leguminosas. Es muy poco el consumo que tenemos actualmente de leguminosas en México. Y un dato interesante, estas cifras han ido disminuyendo conforme los años. Encuesta, la misma en Sanud del 2018, nos marcaba tendencias de consumo de leguminosas por grupo de edad entre el 37 y el 48%. Si lo analizamos así, conforme pasan los años, hemos disminuido significativamente el consumo de estos alimentos. Entonces, a temas prácticos de esta plática, ¿qué quiere decir? Que conforme pasa el tiempo, nuestro consumo de proteínas de origen vegetal está decreciendo, está disminuyendo, y eso es un tema importante. En este sentido, obviamente, como les digo, no todo está perdido, porque obviamente sí se ha incrementado el consumo de proteína en México, tal vez no en forma de alimentos sólidos como los que mencionábamos en la diapositiva anterior, pero sí en forma de batidos, en forma de polvos para preparar batidos, malteadas, smoothies, etcétera. Y esto está en un crecimiento rápido que está impulsado por una serie de factores.
entre los cuales podemos mencionar una creciente conciencia de salud. En general podemos mencionar que sí existe ya una conciencia de que tenemos que estar bien nutridos para tener un buen estado de salud. Y eso realmente cada vez va en incremento. Es más fácil ahorita encontrar o platicar con personas que realmente, si hablamos de este tema, sí se empiezan a preocupar por su estado de salud. Otro punto es que ha aumentado la población activa, es decir, habemos más personas que sí hacemos ejercicio y por lo tanto el consumo de proteína es indispensable para nuestra vida. Otro punto muy importante es el cambiante estilo de vida. ¿A qué me refiero con esto? La mayoría parte del tiempo estamos con prisas, ya sea que nos dediquemos solo al hogar o que trabajemos, siempre nos falta tiempo y no hablemos de los tráficos y el tiempo que nos lleva a trasladarnos de un lugar a otro. Es decir, cada vez vamos teniendo menor tiempo para la preparación de nuestros alimentos. Y aquí también los batidos de proteínas juegan un papel muy importante, porque en solo un vasito preparado con las proteínas en polvo, nos pueden llegar a ofrecer un desayuno o una cena o un snack completa sin necesidad de perder tiempo en la cocina para desayunar o cenar. Por lo tanto, estos batidos de proteína resultan ser una excelente opción para todas aquellas personas que deseamos aumentar la ingesta de proteínas de manera conveniente, sin sacrificar el sabor, con un sabor agradable. ¿Qué beneficios tienen los batidos de proteínas? Pues son varios, ya empezamos a mencionar algunos, vamos a mencionar de nuevo. Primero, lo más importante es que podemos tener un aporte de proteínas de calidad. Recuerden que con proteínas de calidad me refiero a que las proteínas que estemos consumiendo contengan los aminoácidos esenciales y esto nos lo ofrecen los batidos de proteína. Además, nos puede dar más ventajas de acuerdo al uso o a la forma de consumo que tengamos de estos batidos de proteínas. Entonces, también nos pueden ayudar con el control de peso y este es un punto muy importante porque, como bien sabemos, en México la prevalencia de obesidad cada vez es mayor. Entonces, ¿por qué nos puede ayudar con el control de peso? Porque los batidos de proteína nos dan una sensación de saciedad y esto ayuda a tener control sobre nuestro apetito y con esto reducir la ingesta calórica total, es decir, reducir la ingesta de calorías totales a lo largo del día. Además, la proteína nos ayuda a regular el metabolismo y la quema de grasas. ¿Esto por qué? Porque ya vimos en las primeras diapositivas que no solo forman tejidos las proteínas, también son hormonas y también son enzimas que son necesarias para nuestro metabolismo y para la quema de grasas. Otros beneficios que nos ofrecen este tipo de proteínas es la comodidad y versatilidad, como ya mencionamos. Podemos utilizarlo en forma de desayuno, en forma de snack o en forma de cena. Y aquí les repito, dependiendo el uso que le demos a esta proteína, la forma en que consumamos estas proteínas, van a poder tener el efecto que nosotros queramos que tenga nuestro cuerpo. Y eso también es algo muy interesante. Dentro de los batidos de proteínas, las proteínas de suero de leche y las proteínas de soya son las que tradicionalmente han sido siempre las más populares. En este caso, vamos a enfocarnos en los batidos de proteínas de soya. Y para empezar a hablar de estas, vamos a entender primero qué es la soya. La soya es un alimento de origen asiático, principalmente de países como China, Japón e Indonesia. En estos países se ha consumido ahorita por más de 2000 años. Es un alimento tradicional allá, así como aquí en México es el maíz, para los asiáticos es la soya, es uno de sus pilares en su alimentación. ¿Ellos de qué forma la han consumido todo este tiempo? En forma de nimama, en forma de edamame. Los edamames, si los ubican, son unas vainitas pequeñitas verdes y adentro tienen como frijolitos. Esos frijolitos son la soya y son frescas, no son granos secos. También la consumen mucho en forma de leche de soya, en forma de tofu, salsa de soya y entre otros, pero estos son los más importantes.
En los países occidentales, como es toda América Latina y obviamente México, los consumimos de muy diferente forma. Este tipo de presentaciones no son muy populares en esta parte del mundo porque en general son de sabores muy fuertes y no estamos acostumbrados a esos sabores. Entonces vamos a ver cómo ha ido trascendiendo el consumo de la soya ya en la parte del mundo que nos corresponde, incluyendo Estados Unidos y México. Entonces, empecemos hablando desde el siglo pasado. A partir de la década de los 60, la soya empezó a traer mucha atención como una opción económica y una muy buena fuente de calidad, de proteína, perdón, de alta calidad. ¿Por qué? Porque como ya mencionamos, la soya es el único alimento de origen vegetal que sí contiene todos los aminoácidos esenciales. Posteriormente, en la segunda mitad de la década de los 70, se descubrió que las proteínas de la soya tenían un efecto hipocolesterolémico. ¿Qué significa esta palabra? Que puede reducir los niveles de colesterol total en sangre, pero no solo eso, nos disminuye LDL, que es el LDL y que es el HDL. Hemos escuchado hablar alguna vez de lo, aparte del colesterol total, de lo que se denomina colesterol bueno y colesterol malo, y justamente estos son ellos. El LDL es el colesterol malo, entonces entre más bajo lo obtengamos en sangre, mejor estado de salud vamos a tener. Por otro lado, el HDL es considerado el colesterol bueno. Entonces, esto significa que entre más alto tengamos los niveles en nuestro cuerpo, mejor estado de salud va a tener. Entonces, también en esta década se encontró que la proteína de soya no solo disminuía el colesterol total, también disminuía el colesterol malo, que es el LDL, disminuía los triglicéridos en sangre y por otro lado también aumentaba el HDL. Es decir, viéndolo desde el punto de vista de prevención cardiovascular, la soya es un gran aliado para prevenir todo este tipo de enfermedades. Pero ahí no acabó, siguió las investigaciones a través de la soya y entonces en la década de los 90, estas investigaciones revelaron que la soya y sus proteínas podían desempeñar justamente un papel muy interesante en la prevención de enfermedades crónicas. Con enfermedades crónicas me refiero que son enfermedades que una vez que nos diagnostican, difícilmente se nos van a quitar. Las podemos controlar, pero no las vamos a quitar. Ejemplo de esto es la diabetes. Una vez que tenemos un diagnóstico de diabetes, no es que se nos quite la diabetes, pero la podemos controlar. Otro ejemplo son las enfermedades cardiovasculares. Las podemos controlar. Y como les digo, en 1990 se descubrió que la soya jugaba un papel muy importante en la prevención o en el control de estas enfermedades. En la misma década, ya a finales, esto es en octubre de 1999, la FDA, por sus siglas en inglés, que es la Asociación de Alimentos y Drogas y Medicamentos Americana, confirmó que 25 gramos de proteína de soya al día podían reducir justamente el riesgo de enfermedades cardíacas. Entonces, obviamente, las enfermedades cardíacas siempre han ocupado primer lugar, desgraciadamente, de mortalidad en México y en el mundo. Entonces, el hecho de que la FDA en el 99 afirmara que el consumo de soya podía disminuir estas enfermedades fue un boom para la soya. Obviamente su interés se incrementó y se empezó a desarrollar más productos en base a la soya. Los que se podían encontrar más fácilmente en el mercado a partir de esta fecha era soya en forma de harina, los productos texturizados, que creo en México es de los más comunes. Esto no sé si los ubiquen, se pueden conseguir en fruterías, en establecimientos de materias primas y se pide así tal cual soya texturizada, que ya no se ven los granitos, se ve como si estuvieran aplastados, están duritos, los cuales remojamos y preparamos en casa. También
empezaron a ser muy populares, hablando también desde el punto de vista de los batidos, lo que son los concentrados y los aislados de proteína. ¿A qué se refiere con concentrados y proteínas? Y aislado, perdón. Entonces, cuando hablamos de una proteína en polvo, podemos encontrar tres tipos que van a ser lo mismo, parecen lo mismo, pero no son lo mismo. El primer tipo de producto que podemos encontrar es tal cual polvo de proteína, en este caso proteína de soya. Esto que se refiere es tal cual, tenemos la soya completa y, y nada más se le extrae la proteína. Se los voy a explicar con una plumita, ¿eh? Den un momento para agarrarla, para que les quede más claro. Den un momento. No, con esta libreta. Esta pluma completa es la soya completa, todo lo que contiene la soya. Si estamos hablando de una proteína de soya, es decir, se le quita todo lo demás, en este caso quitamos el tapón y nos queda la proteína de soya. Pero después está el concentrado y el aislado. El concentrado va a ser algo más, una proteína más pura que solo proteína de soya. Es decir, a esta proteína la vamos a concentrar y nos vamos a quedar solo con la parte interna de la pluma. Eso sería un concentrado. Después viene el aislado. Obviamente no lo voy a hacer porque si no aquí hacemos un manchadero, pero entonces el aislado después a ese concentrado le quitamos toda esta punta y nos quedamos nada más con el tubito interno. Eso sería un aislado. ¿Qué quiere decir esto? Que hay diferencias de calidad. Una proteína de soya va a ser una proteína medianamente de calidad. Mejor calidad va a ser el concentrado, mayor calidad va a ser un aislado. Sí, espero que sí haya quedado clara mi explicación con la plumita. Entonces, viéndolo así, los aislados de proteína de soya son los productos justamente de proteína de soya que son más refinados, que son más puros y que tienen un gran número de propiedades funcionales. Con propiedades funcionales me refiero que además de aportarnos proteína, nos está aportando beneficios a nuestra salud. Por lo tanto, la proteína aislada de soya es usada actualmente en una gran cantidad de alimentos. Se utiliza en la elaboración de carnes procesadas, en bebidas nutricionales, inclusive en fórmulas infantiles, y esto nos puede dar pauta a la confianza de la calidad que tiene la proteína de soya. Y también se ha utilizado mucho en el reemplazo de productos lácteos, justamente por la creciente intolerancia a la lactosa que podemos observar actualmente. Ahora, ya viendo todo esto, ¿cómo podemos identificar una proteína en polvo de calidad? Vamos a verlo desde diferentes puntos de vista. Lo primero que tenemos que ver es el tipo de proteína que está contenida en el producto que estemos hablando. Como ya mencionamos, la de más calidad siempre va a ser un aislado de proteína, seguido de un concentrado y seguido de algo que solo nos diga polvo de proteína. El aislado siempre va a ser la mejor calidad. Punto número 2, la cantidad de la proteína. Esto también es muy importante. Podemos encontrar una gran variedad de marcas de este producto, pero algunas son insuficientes o traen en exceso y es algo que también tenemos que tener cuidado. Otro punto es que la proteína en polvo contenga vitaminas y minerales. ¿Por qué es importante esto? Porque en muchas ocasiones su consumo lo utilizamos para reemplazo de desayunos, snacks o cenas, es decir, la utilizamos para suplir alguna comida. Entonces es importante que no solo estemos recibiendo proteína en ese batido, sino que también tenga las vitaminas y minerales que nuestro cuerpo necesita al día a día para realizar todas nuestras actividades. Otro punto que podemos tomar en cuenta para identificar la calidad en una proteína en polvo es que contenga componentes para mejorar digestibilidad. ¿Esto qué significa? Es muy común que si esto no lo traen, las proteínas una vez que las consumamos, nos inflaman, nos dan indigestión, tenemos mucha producción de gases y esto se va a ver mucho más notorio en aquellas personas, aunque no se agrave, con pequeños síntomas de colitis, mala digestión, esto va a estar en todos los casos. Entonces, si nuestra proteína que queramos consumir
contiene ciertos componentes que nos ayuden a digerirla mejor, podemos tener la confianza que al consumirla no vamos a tener inflamación, no vamos a tener indigestión, no nos vamos a sentir cansados, pesados, que son síntomas muy desagradables de la inflamación, y no vamos a tener producción de gases. Y esto también es muy importante. Otro punto que podemos evaluar en un producto de proteína es el contenido de carbohidratos. ¿Por qué? Porque el objetivo principal de consumir una proteína en polvo es justamente obtener proteína. Los carbohidratos realmente son necesarios en nuestra dieta, pero eso los adquirimos de forma muy fácil. En cualquier comida, en cualquier lado, siempre comemos carbohidratos. Hay muchas proteínas en el mercado que contienen una gran cantidad de carbohidratos. Si lo queremos, por ejemplo, utilizar la proteína en polvo para un control de peso, una proteína que tenga un gran alto de contenido de carbohidratos no nos va a ser muy eficiente, no va a ser la ideal para nosotros. Y por último, otro punto que también podemos tomar en cuenta para saber si la proteína que queremos consumir es de calidad es justamente que veamos en el empaque sellos de calidad. Entonces, tomando en cuenta estos puntos, vamos a analizar las proteínas de Forever Light Ultra, tanto de vainilla como de chocolate. Perdón. Empecemos entonces con la Forever Light Ultra de vainilla. Como les dije, vamos del lado izquierdo a ver lista de ingredientes. En la diapositiva anterior mencionábamos, vamos a ver tipo de proteína. Y aquí podemos ver que tiene aislado de proteína de soya. Entonces ya sabemos que es una proteína de calidad. ¿Por qué? Porque es de soya, es vegetal y como mencionamos, la soya tiene todos los aminoácidos. Pero además no solo eso, es una proteína aislada. Entonces tenemos la seguridad que la proteína que está incluyendo este producto es de muy buena calidad. Y aquí, antes de pasarnos al contenido nutrimental del lado derecho, les voy a dar un tip de cómo podemos saber que realmente nuestra proteína tenga proteína. Y esto nos lo va a indicar el orden en el que estén puestos los ingredientes en nuestro producto. En este caso, como podemos ver, el aislado de proteína de soya es el primer ingrediente. Esto significa que es lo que más tiene este producto. Y eso aplica para cualquier tipo de producto. Si queremos ver si realmente nos están vendiendo lo que nos están ofreciendo, nos vamos a la lista de ingredientes y así lo podemos corroborar. Entonces aquí tenemos la seguridad. Ahorita vemos, sin ver todavía la cantidad de proteína, podemos tener la seguridad que al ser el primer ingrediente va a estar en buena cantidad. Otro punto, como vimos, vámonos al componentes para mejorar digestibilidad. Y esto aquí también se lo subrayé. Los fructoligosacáridos y el aminogen, que es un compuesto de proteasas patentado. Vamos a explicar qué es esto y por qué realmente sí nos ayudan a la digestibilidad. Los fructooligosacáridos entran en el conjunto de lo que se denomina prebióticos. ¿Qué son los prebióticos? Para esto vamos a ver qué es probiótico y qué es prebiótico. El probiótico son animalitos, son bacterias buenas que tienen que estar en nuestro intestino para que nuestro intestino funcione adecuadamente. El prebiótico va a ser el alimento que necesitan nuestras bacterias buenas para poder desarrollarse y mantener el número adecuado de ellas en nuestro intestino. Entonces, con la proteína Forever Light Ultra Vainilla, nos está asegurando que nuestra microbiota va a estar en buena calidad, puesto que le estamos dando el alimento que necesita para que sea de buena calidad. Ahora pasemos al aminogen. Una proteasa son enzimas. Recuerden que mencionamos, las enzimas son nuestros soldaditos que llevan a cabo todas las funciones y por eso nos ayuda a prevenir la inflamación. Entonces, ¿aquí qué quiere decir esto? Que esta proteína ya trae esta proteasa, el nombre nos indica qué función tiene. Proteasa significa que rompe proteínas. Al consumir este producto, estamos consumiendo proteína y también la enzima necesaria para ayudarle a nuestro cuerpo a digerir esta proteína. Por eso, si consumimos esta proteína, no vamos a tener inflamación. Otro punto importante de los que les mencioné es vamos a ver contenido de carbohidratos.
Este producto tiene sucralosa. La sucralosa viene siendo como los sobrecitos amarillos que se usan como sustituto de azúcar, que si bien no, pareciera que es algo negativo, no lo es, porque esto nos está dando el poder endulzante en la proteína y algo muy importante, no está en mucha cantidad en esta proteína. ¿Cómo lo sabemos? Vean el orden del ingrediente. No está ni en el primero, ni en segundo, ni en tercer lugar. Está mucho más abajo. Entonces nos quiere decir, se está usando para endulzar, sin embargo, no está en gran cantidad. Tiene la cantidad necesaria nada más. Otro punto muy importante es que tiene espirulina. La espirulina es un alimento funcional, es decir, que además de aportarnos los nutrientes básicos, tiene muy buenos efectos sobre nuestra salud en general. Pasemos a ver la tabla nutrimental y aquí se lo subrayé para confirmar justamente lo que les decía, cantidad de proteína que tiene por porción el Forever Light Ultra Vainilla. Aquí en subrayado en naranja les estoy mostrando que por porción, y una porción es un scoop, nos está dando 17 gramos de proteína, que esto equivale al 34% de la ingesta diaria recomendada si nos tomamos este polvo de proteína con agua, y sube a un 54% si en lugar de agua la tomamos con leche descremada. ¿Qué es mejor, tomarla con agua o con leche? Depende del objetivo por el cual queramos consumir esta proteína. Vamos aquí a ver también contenido de carbohidratos. El contenido de carbohidrato total por porción es de 4 gramos. 4 gramos es un poco menos de una cucharada de café de azúcar. Es decir, es muy poquita la cantidad. 4 gramos sí entra en categoría de que es una bebida con bajo contenido de carbohidratos. Entonces, sí pudiera ser utilizada con los propósitos de control de peso. No exclusivamente, pero sí nos va a ser muy efectiva en esos casos. Además, veíamos como punto importante que contenga vitaminas y minerales y podemos ver en la tabla del lado derecho que realmente tiene una gran variedad de vitaminas y minerales, que realmente son los básicos que necesitamos día a día para nuestras funciones corporales, dígase en metabolismo, de azúcar, de grasas, funcionamiento del sistema nervioso, digestión, etcétera. ¿Correcto? Vamos a ver ahora el caso de la Forever Light Ultra Chocolate. Igual que la de sabor vainilla, también podemos ver tipo de proteína. Sigue siendo entonces aislado de proteína de soya y lo tenemos como primer ingrediente. Entonces aquí estamos afirmando es una proteína de buena calidad y al ser el primer ingrediente en la lista nos está queriendo decir que está en buena cantidad también, perdón. Al igual que la de vainilla, también contiene los fructoligosacáridos, que son el prebiótico que les mencioné. Obviamente también tiene esta mezcla de proteasas patentadas, es decir, tiene el mismo efecto sobre nuestra digestión que la de vainilla. Al igual que la de vainilla, también tiene la sucralosa como un endulzante y también, al igual que la de vainilla, no ocupa los primeros lugares en la lista de ingredientes y también tiene espirulina. Y vamos a ver del lado derecho la tabla nutrimental. Al igual que la de vainilla, una porción que es un scoop de proteína nos está dando 17 gramos y prácticamente son los mismos porcentajes si la tomamos con agua, del 34% del requerimiento diario y 54% si la tomamos con leche descremada. Al igual que la de vainilla, la recomendación de tomarla con agua o con leche va a depender 100% de los objetivos por los cuales estemos tomando la proteína. Y al igual que la de vainilla, el contenido de carbohidrato es exactamente igual. A su vez, al igual que la de vainilla, la de chocolate también nos ofrece la misma gran variedad de vitaminas y minerales. ¿A qué quiero llegar con esto? Que no importa el sabor que escojamos. Las malteadas Forever Light Ultra, ya sea de vainilla y de chocolate, podemos tener la seguridad de que tenemos unas proteínas de calidad, una muy buena cantidad, nos ayuda mucho en su digestibilidad, tiene vitaminas y minerales y por si eso fuera poco, obviamente también tiene sellos importantes de certificaciones. Entonces recuerden, la Forever Light Ultra puede ser consumida por cualquier persona, desde niños, adolescentes, adultos. La cantidad que vamos a consumir
y la forma en que la vamos a consumir va a ser dependiente de cada persona de acuerdo a los objetivos que tengamos, si sea incrementar masa muscular, si sea bajar de peso, etcétera. Por mi parte, esto sería todo, sin antes mencionarle las promociones que tenemos hasta el día 30 de abril. Entonces, por el Día del Niño, tenemos un paquete maravilloso, el cual al comprar un paquete de Aloe Berry Nectar, un paquete de Aloe Peach, un Forever Light Ultra Chocolate, un Forever Light Ultra Vainilla, un Forever Bee Propolis, un Forever Absorbent C y finalmente un Forever Kids, se le dará de regalo una hermosa lonchera. Aprovechen esta promoción, es hasta el 30 de abril y ya hemos estado hablando de los productos que incluyen este paquete, el cual nos está ofreciendo la seguridad de salud, de muy buena nutrición para vernos y sentirnos mejor. Espero haya sido de su agrado. Para cualquier duda, quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias.